Jacobo Greenberg, al hablar sobre la realidad, hace énfasis en que este término es dado a la percepción que resulta de la activación de las células cerebrales. En el mundo físico lo hacen a través de estímulos externos, por medio de los órganos sensoriales, y al soñar, estas células se activan a través de estímulos internos. Entonces, tanto la realidad interna como externa son una construcción que depende de nosotros, y como tal, es modificable, y sobre esa tesis se desarrolla esta obra titulada, La construcción de la realidad. Al observar el fuego, nosotros construimos y percibimos el calor, la luz, y el movimiento de las lenguas de fuego, pero en realidad las flamas no tienen luz ni calor en sí mismas. No creamos las interacciones moleculares ni su transformación química, pero el calor y la luz que sentimos se producen solamente dentro de nosotros y son nuestro efecto. Aquello que te rodea sufre en ti mismo, cuando lo percibes, dos transformaciones. En la primera, el sistema nervioso transforma los cambios energéticos externos en actividad eléctrica en las neuronas del cerebro. La segunda transformación se da cuando la actividad eléctrica produce una experiencia subjetiva de luz, sonido o calor. La luz, el sonido, o el calor, no existen en los objetos, tú eres el creador de su existencia y realidad. Visto de esta manera, el mundo percibido es solo una descripción. Esto no implica desecharlo, sino simplemente aceptarlo como producto de una construcción personal. La descripción se debe a la construcción de nuestro cerebro. Si la vía visual terminara en la corteza auditiva, veríamos sonidos y oiríamos luces, y esa descripción sería tan real para nosotros, como la consideramos ahora viendo luces y oyendo sonidos. Es decir, si nuestro cerebro estuviese construido en forma distinta, distinta sería la descripción. Los primeros años de vida influyen en gran manera nuestra percepción de la realidad. Los adultos inculcan a los niños la idea de que son ignorantes. Todas las enseñanzas adquiridas llegan a un momento en que el proceso queda internalizado, es decir, las enseñanzas de los otros están tan arraigadas que el otro ya no es necesario. En ese momento decidimos por las enseñanzas de los demás en nosotros, siendo el otro quien decide en uno mismo, y más bien pensamos que somos nosotros los que decidimos. Las consecuencias de este proceso de internalización son que juzgamos y valoramos por medio del juicio de otros, ya que el otro siempre tiene la razón, y nosotros mismos no la tenemos, buscando satisfacer las expectativas que los otros nos han inculcado. Creemos que todo mundo nos observa y juzga, cuando en realidad los demás también están ocupados en observarse a sí mismos, producto de las enseñanzas de los otros internalizados. Se lucha por mantenerse de acuerdo con las enseñanzas internalizadas, y hacer algo que no corresponde a la internalización lleva al conflicto y la desesperación. De esta manera dejamos de aprender de nosotros mismos, porque todo lo que hacemos es analizar si nuestras conductas están de acuerdo con las enseñanzas. Se pierde la libertad por considerar que existe un camino prefijado, al cual debemos ajustarnos y estar comprometidos. Con respecto al adoctrinamiento anterior, y para ampliar las consecuencias derivadas de estas prácticas habituales, quiero mencionar los aportes de Daniel Moritz Streber, médico y educador alemán del siglo XIX, persona muy respetada en sus tiempos. Este hombre tenía ideas muy definidas sobre cómo educar a los niños, escribió muchos libros del tema que fueron traducidos a muchos idiomas. Sus libros son muy conocidos, apreciados y respetados porque sus puntos de vista no eran excepcionales, eran muy corrientes. Decía cosas que todo el mundo ha pensado a lo largo de los siglos. Era el vocero de la mente común y corriente, de la mente mediocre. Creía en disciplinar a los niños desde que alcanzaban los 6 meses, pues decía que si no se disciplinaba a un niño cuando tiene 6 meses, se pierde la mejor oportunidad de hacerlo. Cuando un niño es aún muy tierno y maleable, ignorante de lo que ocurre en el mundo, es posible crear una huella profunda que él siempre seguirá. Y nunca se dará cuenta que ha sido manipulado. Pensará que está haciéndolo todo por su propia voluntad, pues cuando un niño tiene 6 meses no tiene voluntad, ésta surgirá más tarde, y la disciplina vendrá antes que la voluntad. De esta manera,
la voluntad pensará siempre, esta idea es mía. Schreber llamaba a esto disciplina, como lo hacen todos los padres. Escribió que en el momento mismo en que apareciera la voluntad propia había que detenerla, matarla de inmediato. Cuando se observa que el niño se está haciendo persona, se está convirtiendo en individuo, se debe destruir esa primera manifestación de individualidad inmediatamente, sin perder un solo instante. Cuando aparece el primer indicio de voluntad propia, hay que intervenir de manera positiva, con palabras severas, ademanes amenazantes, golpeando su cama, con amonestaciones físicas repetidas insistentemente hasta que el niño se calme o se duerma. Este tratamiento se requerirá solo 1 o 2 veces, máximo 3, le decía el doctor a la gente, asusta al niño, sacúdelo hasta sus raíces. Pero esas raíces son aún muy tiernas, se trata de un niño de 6 meses. Amenázalo con ademanes, con un odio profundo, con miradas hostiles, como si fueras a destruirlo. Haz que le quede claro al niño que solo uno puede vivir, él o su voluntad propia, pero no ambos. Si quiere preservar su voluntad propia, él tendrá que morir. Una vez que el niño se da cuenta de que solo puede vivir a costa de su voluntad, dejará a un lado la voluntad y optará por la sobrevivencia. Es obvio, sobrevivir es lo esencial, todo lo demás es secundario. De esa manera uno se convierte en el amo del niño para siempre. De ese momento en adelante, una mirada, una palabra o un solo gesto amenazador basta para dominar al niño. ¿Qué ocurrió con sus propios hijos? Una de sus hijas era melancólica y su médico sugirió recluirla en un asilo de locos. Uno de sus hijos sufrió un colapso nervioso y fue internado en una institución. Se recuperó, pero 8 años más tarde sufrió una recaída y murió en un manicomio. Su otro hijo enloqueció y se quitó la vida. Las autopsias de los 2 hijos revelaron que no tenían ningún defecto físico en el cerebro y, sin embargo, ambos se volvieron locos, uno murió en un manicomio y el otro se quitó la vida. ¿Qué ocurrió? Físicamente sus cerebros eran perfectos, pero psicológicamente estaban lesionados. Su padre demente destruyó a todos sus hijos. Y eso es lo que le ocurrió a la humanidad entera. A lo largo de los siglos, los padres han estado destruyendo personas, ellos mismos fueron destruidos por sus padres, y así sucesivamente. Esta parece ser la causa fundamental de la infelicidad humana, pues nadie actúa libremente, nadie busca su camino mediante su propia conciencia, sino que se continúa heredando un estado crónico de inconsciencia que se perpetúa. Cuando mencionamos la existencia de algo creamos, al mismo tiempo su inexistencia. Cuando manejamos el concepto de bondad construimos simultáneamente el de maldad. Todos nuestros valores y conceptos, como construcciones verbales, conllevan y resultan de sus opuestos. La construcción simultánea del opuesto es una necesidad verbal, mas no está incluida en la vivencia pura. En otras palabras, la vivencia en sí, sin análisis y valoración, es única y existente en sí misma. En cambio, la verbalización de ella solamente es comprensible cuando da lugar y resulta de la comprensión de su opuesto. Para demostrarlo, basta recordar que el concepto de necesidad no existiría si previamente no hubiera habido el de saciedad. Un objeto físico se considera como real en tanto varios observadores así lo acuerden. Si la rosa que alguien observa es también vista por varios, ese alguien tiene la seguridad de que existe. Y quien opine lo contrario es considerado como enfermo. Nuestra sociedad asigna el máximo valor a las situaciones de acuerdo, y esto no solo se refiere al mundo físico, sino también al mundo interno. Si alguien tiene un sueño, ese sueño es considerado irreal puesto que solo hay un observador. Las partes de nuestra experiencia interna que no son aceptadas por los otros, dejan de ser aceptadas por nosotros mismos. Es solo cuando empezamos a respetarnos, es decir, cuando sabemos que la realidad de nuestra experiencia interna no necesita ser validada por acuerdos, que empezamos a ser libres. La realidad de una experiencia está contenida en la misma experiencia, jamás en su aceptación,
validación o valoración por los otros. El gorila espalda plateada ha aprendido que su apariencia es tan impresionante que le basta darse golpes en el pecho o patear al suelo al mismo tiempo que gesticula, para que cualquier enemigo potencial se aleje de su territorio. El deseo de conservar el territorio es muy diferente en sí de la conducta a que da lugar. Entre lo que el animal siente y lo que actúa, hay una serie de procesos mediatorios que forman un puente o conexión entre la realidad interna y la externa. El hombre ha desarrollado al máximo su capacidad de construir puentes mediatorios, y al igual que los animales inferiores, desarrolla esa conexión como resultado de aprendizajes previos y por tanto, aprende a manifestar algo muy distinto de lo que realmente siente. El hombre no es los juegos que juega, y, por tanto, es capaz de darse cuenta y desecharlos. De esta manera, desecha su historia personal y se aleja de su herencia. Esto provoca un cambio de estado hacia el autodeterminismo, que tiene como efecto que el ser humano se aproxime a su esencia. Existen dos razones que impulsan a alguien a imponer estructuras y establecer acuerdos. La primera proviene del deseo de darle más realidad a una experiencia interna, ya que un hecho se considera real, solo si varios observadores están de acuerdo en que lo es. La segunda razón es el deseo de compartir una experiencia interna. Los estados de serenidad, angustia, depresión, amor, etc., poseen un carácter de tal intensidad en cuanto a su existencia y realidad, que es difícil pensar que las personas con quienes se establece relación no tengan las mismas vivencias fenomenológicas. Se dice que un cambio en una persona tarda mucho en efectuarse. Eso es falso. El proceso de cambio está completamente separado y es ajeno a la dimensión temporal. El cambio solo se da cuando está ocurriendo, y ese ocurrir es siempre en el ahora. Por ello, no dura mucho, ni poco, simplemente no reconoce tiempo. Cuando alguien descubre una nueva dimensión es cuando cambia, el descubrimiento ocurre en un instante. Cuando ocurre el cambio, no es ni parcial ni restringido, más bien es una renovación total y absoluta donde todo se modifica y nada de lo anterior permanece. Quizá por esta razón resulta tan difícil cambiar. Existe un deseo intenso de que todo permanezca igual, se teme a la modificación porque se sabe que será total. El único culpable de no poder aprender es aquel que no aprende nunca aquello que enseña. Levantar la cabeza y ver un espejo que refleja luz solar puede ser un acto automático. Por otro lado, puede revelar toda la estructura fisiológica de la actividad muscular, todas las leyes de la óptica, y la existencia del Sol y de sus reacciones. Esto indica que cualquier evento puede convertirse en el máximo aprendizaje, dependiendo de que quien aprende así lo desee. Cada uno de nosotros tiene un número de experiencias que deberían ser suficientes para permitirnos entender el universo. Sin embargo, es excepcional que alguien logre llegar a tal nivel de comprensión. La única razón de esa falta de entendimiento es que las experiencias vividas se han autoinvalidado. La invalidación implica siempre no confiar en la validez de las propias experiencias, sino, por el contrario, pensar que solo las ajenas son valiosas y auténticas. En esta parte me parece oportuno compartir una experiencia personal, de las que el Dr. Greenberg llama experiencias internas. Cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, frecuentemente experimentaba sueños en que volaba, podía ver el barrio donde vivía desde el cielo y a otros niños jugando en la calle. La realidad de esa dimensión en que me encontraba se sentía aún más real que la que experimentaba en mi estado de vigilia, no era como un sueño común, sino más bien una realidad aumentada y hasta cierto punto controlada. Después me emocionaba tanto que volaba más alto y el miedo que sentía de no saber si podría regresar a la tierra hacía que esa experiencia mágica desapareciera, y me despertaba sobresaltado, impresionado y con miedo. Estas experiencias se volvían cada vez más frecuentes, y la solución de mi madre fue llevarme a un médico, quien me recetó unas pastillas que me relajaban demasiado, e hicieron que todos esos sueños desaparecieran. Aproximadamente 25 años después,
de manera espontánea volví a experimentar algo similar, inmediatamente reconocí que la experiencia era similar a las que experimentaba de niño. Me dediqué por un tiempo a investigar el fenómeno, y resultó ser lo que llaman sueño o viaje astral. El punto es, como dice el Dr. Jacobo Greenberg, hay experiencias que autoinvalidamos porque no hay acuerdos con alguien más de que sean reales, es solo tu experiencia personal, no hay alguien que acepte y valide la realidad de tu experiencia, y cualquier explicación que puedas dar solo hará que te juzguen como loco, sobre todo los mayores que se desempeñan como tus guías. Y estos acuerdos son aún más difíciles de establecerse con las experiencias internas cuando no hay nadie más que las haya tenido. Esto se explica más a profundidad a continuación. La única realidad que conocemos es nuestra experiencia interna. Solo existe algo para nosotros cuando somos capaces de experimentarlo. Las existencias de un mundo físico y de uno interno confluyen y se convierten en una sola cuando las sentimos. El mundo físico y el mundo interno solo pueden diferenciarse por su carácter de estímulos gatillo que desencadenan un proceso interno. El mundo físico se pone en marcha a través de las vías sensoriales, mientras que el mundo interno se activa por medio de una estimulación cerebral central. Esa es la única diferencia real entre el mundo físico y el mundo imaginario. El proceso interno que resulta de los dos tipos de activación siempre es el mismo, y determina y constituye la realidad. Cuando alguien vuela, la realidad de su vuelo no se la da el poder despegarse del suelo, sino la experiencia y la sensación de hacerlo. Fulano puede soñar que vuela, y sutano, subirse a un avión y dormirse. Nadie verá a fulano volar, y todos verán que sutano sí lo hace. La realidad de fulano y la de sutano son contrarias a la de los observadores. Fulano sentirá que vuela, en cambio, sutano no. Puesto que los observadores solo ven a sutano volar como resultado de la experiencia interna de verlo volar, y puesto que es precisamente esa experiencia la única realidad para los observadores, también lo es como única realidad para fulano y sutano. En otras palabras, el único que vuela en realidad es fulano, puesto que su experiencia interna es volar. Sutano no vuela, puesto que no tiene ninguna experiencia que corresponda. Para los únicos que vuela sutano es para los observadores, puesto que esa es su experiencia interna. Si alguien pregunta de qué depende el vuelo y de qué la realidad, la contestación honesta solo es una, de la experiencia interna. Podría pensarse que si todos aceptáramos como única realidad la que se experimenta, el mundo se convertiría en un caos, puesto que dejarían de existir acuerdos. La verdad de las cosas es que el caos es el que estamos viviendo al aceptar algo como real solo porque varios observadores lo consideran así. Solamente cuando esa consideración fuera capaz de vivirse como experiencia propia es cuando deberíamos aceptarla, pues admitirla antes de vivirla solo trae como consecuencia que no podamos entenderla. Aceptar un conocimiento sin experimentarlo, solo porque varias autoridades están de acuerdo en que existe, tiene las más nefastas consecuencias. El aceptador se convierte en un simple repetidor de conocimientos. No utilizará sus experiencias, puesto que antes de hacerlo las invalidará pidiendo consejo, se convertirá en un robot automatizado que siempre será efecto y nunca causa. Jamás podrá entender el universo porque no se entenderá a sí mismo. Una imagen es intangible, tanto como una experiencia o un sueño. Su duración es tanta como su existencia, y ésta solo ocurre en el instante en que se le tiene. No es abstracta ni física, simplemente es real. Su realidad es tal que no se le puede negar. El mundo que percibimos tiene, como percepción, las mismas características que la imagen que nos representamos. La mejor forma de entender es convertirse en aquello que se quiere conocer. Solamente en ese momento, el conocimiento se vuelve parte del ser puesto que se siente como experiencia propia. Nuestra risa, alegría o frustración, puede ser la misma o diferente experiencia interna de fulano. La única forma de saberlo es ser fulano.
La identidad absoluta entre dos cosas no existe ni en nuestra experiencia interna ni en nuestro universo físico. Aún en la estructura química de dos compuestos aparentemente idénticos es diferente por el simple hecho de que ocupan distintas localidades espaciales. La persona que utiliza procedimientos lógicos para llegar a un conocimiento se engaña a sí misma, puesto que lo único que logra es un manejo lógico, no una vivencia real del sujeto de conocimiento. Es tan falso decir que la alegría de Sutano es idéntica a la de Fulano como decir que son distintas. Simplemente, son, en ellas mismas y por lo tanto no requieren ni se validan a través de una comparación. Una experiencia, simplemente es, y como tal, tiene una existencia separada, única e instantánea. Lo único que existe, es mientras existe. Pensar que no se es feliz en el presente y desear que en un futuro sí se sea, constituye la más absoluta aberración, significa que se niega la experiencia presente y se le hace depender falsamente de una situación que no existe. Razonar lógicamente acerca de un evento futuro, tratando de conocerlo a través del razonamiento, representa solo una sustitución postiza de nuestra incapacidad de vivir el presente. Solo entendiendo que la realidad es una construcción interna y que ésta existe únicamente en el momento en que ocurre, seremos capaces de aprender y de vivir. Cuando decimos que alguien está cometiendo un error, o lo consideramos como tonto, simple, o malo, lo único que hacemos es demostrar nuestra incapacidad para penetrar en la experiencia de ese alguien a quien juzgamos. Si pudiéramos hacerlo nos daríamos cuenta de que las cosas no son ni simples ni fáciles, que las razones del otro son tanto o más complejas que las nuestras y, sobre todo, que se determinan por toda una historia y una serie de puntos de referencia. Al juzgar nos convertimos en un punto de referencia absoluto y sin falla, por lo menos es lo que pensamos, nos sentimos decididores de realidades. Lo anterior nos lleva a crear una ciencia del diagnóstico psicológico. En ella, la gente es considerada sana o enferma, dependiendo de su mayor o menor aceptación de estructuras y acuerdos, cuando en realidad, el único enfermo es el diagnosticador, al considerarse a sí mismo como decididor de realidades. La única salud o enfermedad está dada por el mayor o menor respeto que una persona otorga a su realidad interna, la única enfermedad es la desconfianza e invalidación de nosotros mismos. La persona que piensa que su certeza es la única válida, siente el derecho de obligar a otro a aceptarla, sin pensar que quizá el otro tiene diferente realidad y experiencia interna. Esto genera habitualmente tres consecuencias: la confusión, la hostilidad, y el malentendido. Es necesario esperar que el otro alcance el mismo nivel que uno, pues en ese momento la certeza será de ambos. ¿Cómo lograr que alguien entienda lo que es el amor, la angustia, el miedo o el éxtasis si nunca los ha experimentado? Resulta imposible. Esto significa que no se puede transmitir una experiencia interna a alguien que no la haya vivido. La comunicación es total cuando la coincidencia de experiencias internas es máxima. La comunicación es nula cuando las experiencias de uno no coinciden con las del otro. La comunicación se acaba cuando lo que se comunica no es entendido por el otro. Los datos se pueden transmitir. La certeza no se puede transmitir como tal. Esto se explica por el hecho de que la única certeza posible es la que resulta de una experiencia interna, y ésta no tiene posibilidades de transferirse en forma directa de una persona a otra. Existe una dicotomía entre los datos y la certeza. Cuando alguien no está seguro, es decir, cuando no tiene certeza, necesita los datos. De ahí resulta que cuando alguien tiene certeza deja de necesitarlos. La necesidad de ajustarse a una teoría es la necesidad del conocimiento de datos, y tener tal necesidad solo significa que no se ha alcanzado el nivel de certeza. De todo lo anterior surge la certeza de que el conocimiento real está formado por certeza y no por datos. De la misma forma, el cambio real en una persona solo resulta de otro cambio en su realidad interna. Este cambio se puede lograr solamente cuando se alcanza el nivel de certeza.
Creemos que vivimos el tiempo simplemente porque vemos el movimiento. El movimiento que observamos lo percibimos continuo y en un sentido. Es la ilusión de continuidad lo que nos engaña. Nuestros sistemas sensoriales tienen por característica llenar espacios discontinuos. El movimiento de un objeto está siempre formado por pasos cuánticos, cada uno de los cuales es, en sí, independiente del que le sigue y el que le antecede. Si nuestro equipo perceptual estuviese construido en forma tal que nos permitiera ver los pasos cuánticos, no tendríamos necesidad de acudir al concepto de tiempo. Nos daríamos cuenta de que cada instante cuántico es único e independiente y que su existencia es sólo cuando es, y por tanto, atemporal. El tiempo, por tanto, es sólo una estructura más, no existe en sí mismo sino sólo como apariencia asociada a la ilusión de movimiento. La libertad, como ausencia de restricción o inhibición externa o física, es un concepto muy primitivo. Ser libre significa confiar en que lo que se siente, se piensa o se actúa tiene el máximo valor. Implica la consideración de que nada, que no sea uno mismo, puede definir lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo detestable, lo bueno o lo malo. Cuando se alcanza ese estado, no se acepta someterse o ejercer autoridad alguna, puesto que se reconoce la falta de sentido y la falsedad de dicha autoridad. Ser libre implica poder actuar y sentir sin restricciones, sin estructuras decididoras, sin sometimientos e ideales, metas o consideraciones morales o religiosas. Solamente la persona libre llega a conocerse, puesto que deja salir su verdadera esencia y su real yo. Al hacerlo, puede entender su realidad porque la deja nacer y le permite manifestarse. La falta de libertad interna tiene como consecuencia la imposibilidad de aprender. A medida que crece, el hombre empieza a pasar parte del tiempo en el estado de vigilia, disminuyéndose en forma considerable el tiempo de sueño con imágenes. Parecería por ello que la vigilia surgiera del sueño y fuera un caso particular de él. Quizás por esta razón los sueños nunca pierden su conexión con su subproducto, es decir, con la vigilia, y la relación entre ambos estados no sea aleatoria sino de complemento y necesidad. Nos desarrollamos en una sociedad que exige y refuerza el control y la inhibición, en donde lo importante es no manifestar aquello que pensamos o sentimos cuando estas sensaciones o pensamientos se oponen a las reglas y acuerdos de socialización, resultando una situación de conflicto y contradicción entre dos esferas vivenciales, la externa y la interna. Los sueños podrían tener como función la de disminuir el conflicto a través de la desinhibición del control. Durante el sueño somos libres, es la libertad que nos han enseñado a descartar en la vigilia. En el sueño nos conocemos, porque durante su ocurrencia aparece lo que realmente somos. Así como solo existe un solo tipo de conocimiento, el que se basa en certezas y no en datos, de la misma forma solo existe un modo de entender, el que nos hace cambiar. Podemos decirle a alguien que no debería temer. Si a pesar de que está de acuerdo con nosotros sigue temiendo, lo único que habremos logrado al hablar será mover las moléculas del aire. La palabra es una herramienta, y su capacidad de provocar un cambio real, no depende de ella en sí, sino de quien la recibe. Nos han enseñado que existen cosas buenas y cosas malas, que la única forma de ser consiste en alcanzar puestos de poder, ya sea económicos, políticos o intelectuales. Hemos aprendido a temer y a odiar, a tener celos y a envidiar. Nos han impuesto la idea de que el valor y la esencia que somos están dados por la forma como los otros nos perciben y evalúan. Nos han enseñado a ser inseguros y por tanto a deprimirnos, angustiarnos y no respetarnos, aprendemos que el amor indica posesión y uso, etc. Toda esa serie de enseñanzas y aprendizajes constituyen nuestra historia. La única forma de liberarnos de todas ellas consiste en dejar morir ese pasado. Solamente esa muerte en vida nos hará libres. Hablamos de un bosque como entidad única y irreductible a una categoría, cuando en realidad es un conjunto infinito de diferentes unidades que en sí mismas son independientes unas de otras. Nos referimos a fulanito como Juan,
Pedro, Ignacio, Rodolfo, etc., como si fuera posible reducir su humanidad a un nombre, y como si ésta, igual que el nombre, fuera estable, fija e inmutable. Nuestro lenguaje está plagado de términos que reducen a una unidad lingüística lo que en realidad es irreductible. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, le transmitimos toda una filosofía vivencial en la que incluimos todas nuestras categorizaciones reduccionistas. El niño así enseñado se enfrenta al horrible dilema que consiste en sacrificar toda su riqueza perceptual, vivencial y fenomenológica por utilizar el lenguaje que le imponemos, o conservar ésta aunque sea considerado un caso anormal y patológico por negarse a comunicar lo que en realidad es incomunicable. Esto no significa que el lenguaje sea aberrante, más bien es el uso que se le da lo que otorga ese carácter. La realidad de los sueños no difiere de la realidad de la vigilia más que en un punto. Durante el sueño somos absolutamente causa, durante la vigilia podemos dejar de serlo. Cuando soñamos creamos el universo en forma tan completa y real que no solo construimos lo que en vigilia, es decir, las cualidades de los objetos, sino que además construimos los objetos mismos. La construcción de la realidad es más completa en el sueño que durante la vigilia, esa es la única diferencia entre ambos estados. Los profetas visionarios y aquellos que dicen tener viajes astrales difieren de la gente común en el hecho de que respetan más a sus sueños y, por tanto, no los consideran irreales. No son gente extraña e inalcanzable, simplemente han comprendido que solo existe una realidad, la que es construida y resulta de nuestros procesos internos. Cuando la vivencia está basada en el pensamiento, nada que no sea ese pensamiento puede ocurrir. Si el pensamiento está basado en estructuras, solo las estructuras existirán. Todo lo que sucede será visto a través de la estructura y por tanto nada nuevo ocurrirá y todo será redundancia. Si funcionamos de acuerdo con modelos teóricos, todo lo que hagamos será ajustarnos a esos modelos o ajustar cualquier contingencia externa para que se aproxime a lo que deseamos que sea. En esta circunstancia, son nuestro pasado y nuestra historia los que están presentes, y nunca lo que nos rodea. Somos una cárcel de modelos, pensamientos e ideas preconcebidas y la cárcel es lo único que existe para nosotros. Es solo en el momento en que dejamos de pensar en cómo debieran ser las cosas, cuando se acaba la redundancia y empezamos a aprender. Puesto que la experiencia de lo que ocurre en mi cuerpo se construye en mi cerebro, este puede cambiar esa construcción. Si la experiencia es de dolor, por ejemplo, en una pierna, el dolor no se encuentra localizado en la pierna sino más bien en el interior del cerebro. Es allí donde el dolor es construido. Las señales que originan esa construcción pueden provenir de la pierna, pero la vivencia es siempre el resultado de la activación central. Si bien el cerebro puede construir el dolor, también es capaz de modificarlo o anularlo. Que lo haga o no, depende de que así lo decida. Para que el cambio ocurra, la decisión debe ser absoluta, es decir, sin dudas. El mismo cerebro debe estar seguro de que él es el constructor para poder ser también el modificador. No es que el pensamiento no dure nada, lo que pasa es que el tiempo no existe. O, por lo menos no existe como constante. Si fuese una constante física, el tiempo psicológico también lo sería, y en realidad no lo es. Puedo sentir que han pasado 2 días cuando mi reloj solo habrá marcado unos minutos, o, por el contrario, pueden pasar 2 días y yo sentiré que solo han sido 2 minutos. ¿A quién hacerle caso, al reloj mecánico o a mi certeza? Como podemos notar, esta obra hace mucho énfasis en los primeros años de vida, que es cuando la imposición de conceptos lleva al individuo a reducir la realidad de las vivencias en palabras, aún antes de haberlas vivido, sin dar la oportunidad de obtener primero la comprensión por medio de la experimentación de las situaciones, el sentir, lo que posteriormente se expresaría en conceptos. Lo común es enseñar al niño las palabras que componen conceptos limitantes acordes a las estructuras sociales, y validadas por dichas estructuras y acuerdos, dejando de lado la importancia de la experiencia interna individual, la cual es comúnmente autoinvalidada por consejo e imposición de los que supuestamente saben.
pero en realidad lo que se transmiten son datos y acuerdos de estructuras sociales y verbales, y no vivencias y experiencias reales, las cuales no pierden su realidad al ser negadas por los defensores de estructuras, datos y conceptos. Siendo el mismo Dr. Greenberg un destacado en el campo de la psicología, es notable también la crítica a la misma ciencia del diagnóstico psicológico, en la que resalta que la gente es considerada sana o enferma, dependiendo de su mayor o menor aceptación de estructuras y acuerdos, cuando en realidad, el único enfermo es el diagnosticador, al considerarse a sí mismo como decididor de realidades. Pero este investigador sí es destacado y reconocido a nivel mundial, es precisamente por ir más allá de los límites que la misma ciencia impone, introduciéndose en los terrenos místicos, como la meditación, el chamanismo y varias técnicas orientales que integra en sus investigaciones, y revela aquellas cosas que por motivos considerados por muchos como obvios, apuntan al control y sumisión de las masas. Lo anterior es motivo de las principales especulaciones que rodean su misteriosa desaparición, ya que la divulgación de sus investigaciones podría llevar a la destrucción de intereses de poderosos que se benefician con la ignorancia de estos temas. Hay mucho contenido acerca de la vida de este investigador, por eso omití profundizar en esa vertiente, en cambio, decidí compartir una pequeña parte de su legado, lo cual supongo, es de mayor importancia para la comprensión de nosotros mismos y la comprensión de muchos aspectos de nuestra realidad y funcionamiento. Si aún no estás suscrito, y te gustan este tipo de temas, te invito a que lo hagas y comentes.